del Ayuntamiento de Fresnillo, para iniciar posteriormente una carrera legislativa de 10 años ininterrumpidos en el Congreso de la Unión. Diputado federal por el 11º Distrito de Zacatecas, senador por la misma entidad de 10 años y diputado federal por el 3er Distrito de su natal estado. En estos años representó al Congreso de la Unión en foros internacionales de intercambio parlamentario en Europa, Sudamérica, la ex-URSS, China y Cuba. En 1998, después de una campaña controvertida, se convierte en el gobernador de Zacatecas por un periodo de 6 años. Es senador de la República en 2006 al 2012. En el periodo del 2015 al 2018, asumió el cargo de jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ciudad de México, y a partir de septiembre del 2018 a la fecha, es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Es profesor de la Maestría en Derecho de la UNAM y autor de 37 libros. Recibimos con gusto a Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias. Cuando uno tiene la virtud y el honor de que los presentadores realmente lean la obra y le expliquen también, como aquí lo han hecho la doctora Marta Patricia y el doctor Luis Ernesto Orozco, me facilitan mucho las cosas, porque introducen con una verdadera pasión, entusiasmo al lector. Y déjenme decirles que tienen razón los dos. En efecto, yo intenté en este y en otros libros que la prosa fuera demasiado fácil para que pudiera llegar a cualquier lector. No necesita ser experto en comercio internacional, ni tampoco un economista versado en la materia, sino los términos que uso son de fácil acceso. Y déjenme decirles cómo inicia, porque es importante la historia. Yo era senador en los 90, la primera ocasión. Fui diputado en el 88, siglo pasado. Y luego en el 91 fui senador. Y en el 91 se presentó el inicio con Salinas de Gortari, el TLC. Y yo tenía mis dudas del TLC. Por eso el primer párrafo que lee Luis Ernesto es muy significativo para mí. Luego, en ese momento, en el 91, voté por disciplina. ¿Por qué por disciplina en favor? Porque era del PRI. Y entonces yo sabía que en el sector agropecuario no nos iba a ir bien. Y así fue. Y después, en el 97, vuelvo a ser diputado federal. Y al intentar querer ser gobernador de mi tierra, ya no me acepta el PRI, me descalifica y no me permite participar. Entonces, el presidente del PRD era Andrés Manuel López Obrador, 1998. 97, y me invita a ser candidato de la izquierda. Porque en el PRI había un sector de la izquierda, aunque no lo crean, había un sector de la izquierda. Y entonces, en el 97, soy candidato de la izquierda, ganamos, y todavía tenía dudas del TLC. Por eso fue que se construyó en mí
una visión clara de lo que es el TLC. Y de nuevo me toca recibir la conclusión del TLC y inician el anterior gobierno del presidente Peña a negociar el TEMEC. Y el presidente López Obrador y yo teníamos grandes discusiones sobre eso. Ya siendo senador de la República, el presidente dice: Ricardo, revisémoslo bien, porque no se aprobó, bueno, se aprobó un mes o 2 meses antes, pero todavía no se ratificaba por el Senado de la República, y es una obligación del Senado aprobarlo, si no, no tiene vigencia. Y me decía el presidente López Obrador: chequémoslo bien. Y yo le dije: presidente, sí es conveniente firmarlo. Pero ¿cómo nos vamos a ver un gobierno de izquierda firmar un tratado comercial con el que nosotros, nuestra filosofía ha sido no? Le dije: porque tenemos que cambiar. Y va a ser para bien del país. ¿Qué es lo que preocupa, presidente? Y me dijo desde un principio: el petróleo. Resolvámoslo. Y entonces a última hora, ya en la negociación de este gobierno 2019, manda a sus negociadores y le dice a Trump: este capítulo no entra, que es el capítulo 8 del petróleo. Y dice en el capítulo 8: el petróleo y la energía son inalienables, imprescriptibles y no enajenables. Y en la nación se reserva el dominio pleno, por lo que no hay forma de negociar. Y es un tironeo que hay un momento que estuvo a punto de no firmarse, de no ratificarse. Y el presidente de la República dijo: estoy dispuesto a no firmar nada si no aceptan esa cláusula. Yo no voy a aceptar eso, Ricardo, porque ya estaba en manos del Senado, ya no era el Ejecutivo. El Ejecutivo lo había firmado Peña Nieto y se lo había dejado al presidente López Obrador. Y entonces le dije: plantémoslo. Y lo planteamos, y al final, después de semanas casi de sucumbir, acepta Trump y el Congreso norteamericano dejar la cláusula 8. Incluso ayer, el Senado norteamericano, le pidió al presidente Biden por unanimidad que hiciera consultas con el gobierno mexicano sobre ese capítulo de energéticos y petróleo, obviamente electricidad. Hoy le he enviado yo una carta al presidente del Senado, a Patrick Lally, que es el presidente pro tempore del Senado norteamericano, donde le digo: senador, ustedes no pueden de ninguna manera consultar, dado que eso quedó en el capítulo 8. Y ahí establecimos con claridad que el petróleo no se negocia, ni la energía. Hoy estoy enviando la carta y diciéndole: estamos dispuestos a dialogar, pero no hay forma de que ese capítulo... Ese fue el motivo que el presidente tuvo dudas. No creo que ni él ni el Senado vayan a aceptar modificaciones en esa materia. Sin embargo, yo estoy convencido que hicimos lo correcto. No solo ahí. Antier me reuní con el embajador de Brasil y le dije: exploremos. Esa nación quiere llegar a un acuerdo comercial con México, porque tenemos que abrirnos al mundo. Hablaban aquí sobre la situación de China los presentadores, la doctora y Ernesto, y en efecto
China y Estados Unidos entraron a una guerra comercial. Y Estados Unidos, que era el principal receptor de mercancías, de bienes y servicios de China, cerró las puertas, sobre todo en la costa oeste. Pero alguien tiene que abastecer a ese sector de la población norteamericana y nadie lo está abasteciendo. Es donde México tiene una ventaja competitiva y comparativa, y por eso yo digo que Chihuahua y Ciudad Juárez están destinados a hacer eso. Innovación tecnológica, competitividad, mejores salarios, mejores condiciones de vida. Juárez es la frontera que antes del TEMEC, antes del TLC, ya había demostrado que era una ciudad binacional, con comercio fluido binacional. Y aquí lo describo en el libro. Por eso me dio mucho gusto que la doctora hubiese sido muy cuidadosa en los capítulos, en los 5 capítulos que escribió, solo 3, con profundidad, incluyendo las conclusiones finales, porque esa es la idea del párrafo primero. ¿Cómo un gobierno de izquierda, dirían en el mundo, se atreve a firmar con gobiernos de derecha? Pues sí, porque el comercio no reconoce ideologías. Y la necesidad de empleo, de competitividad, de innovación, de tecnología, de la información, de la robótica, de lo que viene en el futuro, tenemos que empezar a prepararnos. Aquí llegaron en los 90 las maquilas, si no recuerdo los 90, los 80, porque yo caminaba todavía por la Juárez como a las 2 de la mañana a tomar la pecera a la cuesta, cuando venía, y era tranquilo Juárez en los 80s. Tendría 18, 19 años, 1978, 79. Nadie te molestaba. Salías del Cosmos a altas horas de la noche, o del Noa Noa, o del Café Saratoga, que lo cerraban temprano, pero ya por la noche te ibas a las flautas de la Mejía o de la Perú, o a las tripas de la Bolívar. Pero entonces yo viví esa etapa. Viví esa etapa donde el espejismo del centro del país, el espejismo de las maquilas, atraía gente. Y llegaron gente de Veracruz, de Zacatecas, de Michoacán, de Durango, aquí a la frontera. Bueno, hasta Pedro, que era mi vecino en el barrio de Zacatecas, se vino y fue diputado del PAN, y venía a Zacatecas, pero nadie es perfecto, es lo que yo le dije es lo que yo, cuando conocí a Cruz en el Senado, le digo, oye, muy bueno Cruz, porque una gente disciplinada, capaz, talentosa, estudioso. Oye, muy bien, muy bueno ese Cruz. ¿Y dónde estaba ese Cruz? Ya me dijeron, no, pues estaba en el PAN. ¿Cómo que estaba en el PAN? Qué grave error. Le dije, pero ¿cómo le hiciste? No, cada quien, ¿no? Cada uno sabe. Pero lo que puedo decir que fue el que lo impulsó más. Si él hubiera sido candidato a gobernador, él hubiera escrito historia. Pero a veces los intereses se oponen. Pero bueno, yo creo que ahora tiene una gran oportunidad, porque Ciudad Juárez necesita mucho respaldo institucional. Mucho. Miren, yo recuerdo los 80s, que les digo, y venía cada año, porque vi mucha familia aquí de los Ávila,
Todos mis tíos prácticamente se vinieron ahí, que eran muchos. Los 80s, cuando llegaron todo este boom de maquilas, no cuidamos. Y en los 90, cuando vine, que me dio mucha tristeza, vi los primeros centros a los que le llamaban los picaderos. Terrible. Apenas empezaba y no los contuvieron la autoridad, al contrario. Era obvio que la destrucción del tejido social se tendría en los pocos años siguientes. En los 90s fue terrible. Lo digo terrible porque primos míos, más jóvenes que yo, ya fallecieron. Y obviamente mucha de mi familia, que venía con la esperanza de mejorar su vida, no fue así. Yo la primera vez que pasé a Estados Unidos pasé mojado en una llanta de tractor, con una tabla. Así era, pero no había problemas. Pasabas una llanta inflada en tabla y te sentaban como a 4 o 5 y te bajaban. Y otras cosas que no puedo decirles, pero porque todo se graba. Yo tenía una novia aquí, y luego ya trabajé en las maquilas y nos escribíamos cada 6 meses, y a los 8 meses me mandó su carta de invitación para la boda. Entonces ya era de plateros. Pero bueno, pero son vivencias. Por eso yo les digo que yo soy como juarense, porque el único lugar donde yo venía era aquí, porque éramos 14 de familia, somos 14 hermanos. Entonces obviamente mi padre no podría darnos vacaciones en Cancún, todavía no existía, o en Puerto Vallarta, no podía. Teníamos que venir donde vivían nuestros tíos para no pagar hotel, ni comida, ni nada. Pagaban nada más el tren, que duraba 24 horas para llegar. Salía a las 11 de la mañana y llegaba otro día a las 6 de la mañana a Juárez. Y eran tablas, en los asientos eran tablas, en el tren. Pero bueno, volviendo al Temec, por eso la experiencia es muy viva. Y por eso sí, sigo siendo maestro en la UNAM, maestro frente a grupo. Doy ya nada más en la maestría, estaba dando en doctorado y maestría. Yo soy egresado de la UNAM. Bueno, soy de provincia, estudié la licenciatura en Zacatecas y luego me becó la UAS y la UNAM a realizar estudios de especialidad, maestría y doctorado. Y tengo muchos años dando clases en la UNAM, y me siento muy contento. Soy maestro frente a grupo y nunca fallo en mis clases. Ahora digitalmente me facilita más las cosas, pero por eso es que es importante el renacer. Yo estoy de acuerdo con los tratados comerciales. México tiene que expandirse. Humberto hacía una pregunta: ¿solo en esta materia? Le diría no. La izquierda tiene que tener capacidad de reinventarse, y de lo que era dogma tiene que convertirlo en práctica en beneficio de la gente. Lo que era una posición inamovible, la izquierda tiene que ser capaz de consensar, de negociar, de acordar lo que a la gente le pueda beneficiar. Abandonar el dogmatismo y tratar de implementar políticas progresistas de acuerdo con lo que estamos viviendo en el mundo. La socialdemocracia en los países nórdicos es extraordinario. Para mí es un sistema no perfecto, no hay sistema perfecto, pero más acabado. Y creo que México
está en un proceso de transición política inacabado que va a ser su continuación importante para México. Yo sí creo en que el proceso de cambio que vive México es positivo, y creo que el Ejecutivo Federal, presidente López Obrador, está generando un cambio con obstáculos, intereses, normal. Lo sabíamos y nadie creyó que sería fácil. Aunque sí hay que mejorar muchas cosas, hay que cambiar a otras, hay que actuar con mayor tolerancia. Yo creo en la unidad de México y creo que puede llegar al mismo puerto con otro tipo de políticas. Por eso, como presidente de la Junta de Coordinación Política, yo tengo la posibilidad, y lo hago además, de reunirme con todos. Lo decía Cruz, yo me reúno con todos los partidos, y eso no me desmerece, ni me minimiza, ni me cambia mi ideología. El que te sientes con quien piensa distinto que tú es parte del proceso democrático que vive el país. Voltaire, este enciclopedista francés, junto con Diderot, Montesquieu, Locke, Bentham, decía Voltaire: puedo estar en desacuerdo con lo que tú dices. De hecho, estoy en desacuerdo, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo. Esa es, fíjense, lo dijo en el siglo XVIII, 1730-40. ¿Por qué en pleno siglo XXI la tolerancia no se convierte en virtud? Y por eso me parece que hoy en este centro académico es lo que hemos hecho, escuchar. Yo reconozco de verdad el talento de mis presentadores. Gracias, doctora, porque además su síntesis o su presentación está muy documentada. Y gracias, Ernesto, y estás invitado al Senado a presentar tu libro. Te has ganado el asiento en el Senado. Entonces, ahí estaremos puntuales a la cita. Y los que quieran, maestros o maestras o alumnos de la institución que lo acompañen, serán bienvenidos. Hay otros libros que debe estar aquí, la editorial, que en lo personal me gustó escribirlo porque hablo mucho sobre Juárez. Se llama Madero, una historia inacabada, porque aquí fue definitiva su presencia, que por cierto la vez pasada fui al museo, faltan muchas cosas, pero es un esfuerzo. Pero aquí fue significativo la hazaña de Madero, y ahí lo describo con Pascual Orozco y con todos. Villa, ya aquí se establece toda la estrategia. Paso del Norte. Entonces, sí intento no alejarme de la academia, porque finalmente ahí está tu destino y tu terminación. La política, los puestos fundamentalmente son temporales. La docencia es hasta que te mueras. Entonces yo voy a ser político temporal, pero maestro permanente. Por eso no dejo la academia. Y tengo alumnos extraordinarios en la UNAM. No cobro en la UNAM porque está impedido legalmente. Por eso tengo que vender libros. Y por eso no se lo roben.
Pero, es que les di un mal consejo. Pero les quiero decir que trato de hacer las presentaciones. Hoy fueron muy buenas las presentaciones. Y me alegra, porque lo que intento hacer es decirles que Juárez y Chihuahua tienen un gran futuro. Va a ser esta la capital de la inteligencia artificial, de la innovación tecnológica, más tarde de la robótica, que también hay que prepararnos porque van a desplazar miles de empleos. Y hay que prepararnos para esta etapa que ya está aquí. Ya en algunas maquilas ya usan mucho robótica y desplazan mucha gente. Pues ya llegó aquí, y también la autoridad tiene que abrir las puertas, invertir en educación, meterle más recursos a la preparación y a la competitividad, porque no hay otra alternativa en el mundo. Y México está destinado a ser una gran nación. Tiene todo para hacerlo. Microclimas de todo tipo, su gente extraordinaria. Entonces, me da mucho gusto estar aquí en la universidad. Gracias por aceptarme, por invitarme. Gracias, Cruz, gracias, Rubí. Gracias a todos y a todas que han venido esta tarde a escuchar la presentación. Todo corazón, muchas gracias. Me acompaña el senador Rogelio de Quintana Roo, y lamento decirles que no habrá pase de charola. Agradecemos al senador, al doctor Ricardo Monreal Ávila, por esta presentación. Invitamos a